sencilla, tendría que decir que en un hogar colombiano, ya sabemos hoy un hogar colombiano es en promedio 3 personas, antes eran 3,8, el DANE, en el censo del DANE lo que ha salido es que ya son 3 personas en promedio el hogar. En ese hogar de 3 personas, en la cual la mayoría de los hogares colombianos, uno podría decir son sectores populares y clase media, pero una clase media, bueno, la clase media colombiana no es la clase media londinense, ¿sí? La clase media colombiana, la clase media londinense tiene Audi, vive en los suburbios, estudia en Oxford. La clase media colombiana es ese que se gana 1,5 millones de pesos, ¿sí? Y de hecho, si uno es estricto en la clasificación del DANE, ustedes se van a sorprender con esto, pero si uno es estricto en la clasificación del DANE, la clase media en Colombia empieza con un ingreso de 550.000 pesos por hogar en adelante. Claro, porque lo que dice el gobierno es que, ahorita lo explico, pues ahora voy a explicar, pero lo que dice el gobierno es que va a devolverle el IVA, ahora vamos a aclarar eso, va a devolverle el IVA al 30% más pobre. El 30% más pobre, que es lo que se conoce técnicamente como el decil 1, 2 y 3, tienen ingresos promedios de 550.000. O sea que si usted se gana 560.000, ya no es pobre, ¿sí? Pues ya es clase media. Pues si el 30% más pobres son los que se ganan hasta 550, pues entonces de ahí en adelante ya no es pobre, ¿sí? Bueno, otra clasificación del DANE es que una persona, ya no por hogar, esto que les estoy diciendo es por hogar, pero una persona pobre, una persona deja de ser pobre si se gana 250.000 pesos mensuales. Ya no es pobre. Eso sí, Iván Duque ha hecho una aclaración, y es que él solo le va a comer el 18% de lo que usted logre poner en el plato. Pero esa es la explicación de la reforma tributaria. Todo lo que logremos poner en el plato de comida, al desayuno, al almuerzo y a la cena, nos toca compartirlo con el gobierno en un 18%. ¿Qué va a provocar esto? Pues que obviamente pues, se va a comer menos. Entonces, el resultado es que vamos a tener que poner menos comida en el plato de los hogares colombianos. Se acude a unas necesidades. No, es que el país tiene unas necesidades, y entonces si quieren educación, pues todos tienen que poner. Y no se atreven a llamarlo reforma tributaria, sino ley de financiamiento. La ley de financiamiento da la impresión de que, oiga, pues si necesitamos plata para la educación y para la salud y para las vías, pues hay que conseguirla de alguna forma. La ley de financiamiento nos toca financiar eso, más o menos la idea es, nos toca financiar eso que ustedes están reclamando. Están reclamando educación, entonces nos toca hacer una ley de financiamiento, pero realmente es una reforma tributaria. Porque es que ese nombre es más hostil, ¿sí? La reforma tributaria en sí mismo se contrae y dice, no, ¿cómo así que reforma tributaria? ¿Cuál es la diferencia? La Corte Constitucional estableció en el año 2016 que no había ninguna diferencia. ¿Y por qué no hay ninguna diferencia? Porque el senador Iván Duque, en ese momento, en el año 2016, demandó la ley de financiamiento de Juan Manuel Santos. Hizo una ley de financiamiento en el 2016. Y el argumento del entonces senador Duque era que tenía que llamarse reforma tributaria porque incluía impuestos adicionales y aumento de tarifas. Entonces, si tiene impuestos adicionales y aumento de tarifas, tiene que llamarse reforma tributaria. Y la Corte Constitucional le responde, es lo mismo. En decenas de discursos se opuso a lo que él ahora como presidente está proponiendo. Cada vez que nosotros hablemos de este tema, yo creo que lo primero que hay que hacer es citar a Iván Duque, ¿sí? Que es el principal opositor de esto. Pero entonces queda claro que es una reforma tributaria. Queda clara también otra cosa, y es que es un engaño del gobierno nacional, porque el eslogan de campaña del presidente Duque, del entonces candidato Iván Duque, era menos impuestos y más salarios. De hecho, en varios debates presidenciales ganó no pocos puntos el candidato Iván Duque haciendo esa propuesta, diciendo que él iba a cobrar menos impuestos y que iban a aumentar los salarios. Y lo que se está presentando es todo lo contrario. Y criticó a Santos y criticó a todos los otros candidatos que decían, porque hay otros candidatos pues, que decían, no, pues hombre, pues hay que ver si hay que subir impuestos o no, ¿sí? Porque pues es natural que si el Estado, y esto ya es en serio, es decir, si queremos educación gratuita, como la queremos, como se necesita además, pues se necesitan recursos, eso es evidente, ¿sí? Y esos recursos
tienen dos fuentes. Y aquí está toda la discusión. O sea, la discusión sobre si son más impuestos o menos impuestos tiene que ver con varios elementos, pero voy a destacar uno. La senadora Paloma Valencia, y lo voy a llamar entonces la teoría Paloma Valencia. La teoría Paloma Valencia es que esos recursos tienen que salir del bolsillo de cada quien. Si cada quien mire a ver cómo resuelve. Es lo que he dicho, no, hombre, antes los estudiantes, los que se gradúan de la educación pública deberían devolverle el 20%. Y cada quien resuelva, pues hay unos aspectos, digamos, que quiero que analicemos para saber si eso es posible o no. Porque la otra alternativa, que es la que están pidiendo los estudiantes universitarios, que es la que yo considero que es la alternativa que debe seguirse, es que lo hagamos como un esfuerzo colectivo. Es que la sociedad resuelva. No cada uno individualmente, sino la sociedad es la que tiene que resolver la educación para la sociedad, la salud para la sociedad, la infraestructura para la sociedad, los servicios públicos para la sociedad, ¿cierto? Que es lo que hemos venido defendiendo, es lo que defiende, por ejemplo, Sintrancale aquí, ¿no? Es que eso no se puede privatizar, es porque pues, es un bien público. Esa es la idea de la defensa del patrimonio público. Pero supongamos que triunfa la teoría Paloma Valencia. Entonces la teoría Paloma Valencia es que cada quien resuelva. Entonces uno va a la realidad. Todos los datos que yo voy a decir aquí, cifras, no voy a dar muchas cifras, pero las cifras que dé son cifras oficiales, porque pues, no hay otra fuente diferente a las cifras del DANE, a las cifras del mismo gobierno. Según las mismas cifras oficiales, entonces vamos a suponer el tema de teoría Paloma Valencia que cada uno resuelva. ¿Cómo hace la sociedad colombiana para resolverlo? Pero hay un problema general que es más complicado. El 70% de los ocupados en Colombia, los ocupados son, digamos, los trabajadores. Yo tengo críticas sobre eso, porque no todos los ocupados son trabajadores formales, son empleados, por así, pero el 70% de los ocupados en Colombia ganan menos de 1.200.000 pesos. El 78% de los ocupados del país, el 78%, casi el 80%, no tienen ningún título o a lo sumo tienen un título de bachiller. Entonces se crea un círculo vicioso, que es justamente por las razones válidas y justas por las que hay que apoyar la educación pública, porque eso crea un círculo vicioso. ¿Por qué la gente gana tan poco? Entonces le responde una respuesta muy acercada, muy cerca a la realidad, es porque la gente no estudia. ¿Y por qué no estudia? Porque no tienen ingresos suficientes para pagarse la educación. Entonces se crea este círculo vicioso. Entonces, con la teoría Paloma Valencia no se puede resolver el problema, porque no tenemos un ingreso muy alto. Entonces, ¿qué nos toca resolver con ese 1.200.000? Digo, 1.200.000, pues es el que más gana dentro de ese sector de la población. Insisto, pues es el punto más alto, del 70% de los trabajadores, porque de ahí para abajo, la mitad ganan el salario mínimo, o menos, o incluso menos. Pero con ese 1.200.000, suponiendo, ¿qué hay que hacer? Pero nos toca garantizarnos todo esto que acabo de mencionar que debería resolver el Estado. Entonces el Estado le dice, pues mire a ver con ese 1.200.000 cómo estudia, cómo se endeuda en el ICETEX, con ese 1.200.000 mire a ver cómo se garantiza la salud, mire a ver cómo se transporta, mire a ver cómo se alimenta. Y pues, ni hablar de vestirse, porque elimine, saque eso de la ecuación, eso no hay forma. ¿Sí? Cómo vive, cómo paga la electricidad, resuelva con ese 1.200.000. Y uno dice al Estado, oiga, pero es que no alcanza. Entonces tiene que existir el Estado, ¿cierto? O sea, el Estado debería garantizar eso, pero el Estado no lo garantiza. Entonces, porque dicen, no, es que vamos a ahorrar gastos del Estado, porque es que el Estado colombiano es muy derrochón. Y esa es la idea de él desde hace años. El Estado colombiano es un Estado derrochón. Y eso hay que mirarlos con datos, hay que mirarlos con cifras, porque el discurso solamente no alcanza a explicar esto. El Estado colombiano no es derrochón, ni es un Estado grande. El Estado colombiano es más bien un Estado pequeño. Y eso se mide, eso se puede medir. ¿Cómo se mide? ¿Cómo es la relación de los gastos del Estado en proporción a toda la producción de Colombia, que es el Producto Interno Bruto? Y en Colombia es del 19%.
¿Eso qué nos dice? ¿Que es grande o es pequeño? Eso no nos puede decir mucho. Entonces comparémonos. ¿Cómo es el Estado en Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos es el 34% del PIB. Toda la economía de Estados Unidos, del país más poderoso del planeta, de la economía más grande del planeta, el 34% es el gobierno. Es decir, uno podría decir en ese sentido que la empresa capitalista, como lo dice un profesor de Harvard, la empresa capitalista más grande del mundo es el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces no es tan grande el Estado colombiano. ¿Cuál es el problema? Que sí tiene dos características ciertas. Que es muy ineficiente y que es muy corrupto. Es ineficiente porque no logra, con lo que se gasta, no logra resolver los problemas de la sociedad. Y es corrupto porque pues, la misma Contraloría dice que se roban 50 billones de pesos al año. Es que en los últimos 12 años todos los gobiernos han dejado desfinanciado el presupuesto. Incluso Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, el de los bonos de agua, el de las empresas en Panamá, cuando fue ministro del gobierno de Álvaro Uribe, dejó desfinanciado el presupuesto 2 años por una suma total de 22 billones de pesos. O sea que él sabe que eso pasa. Pero se ha cogido eso como argumento para justificar la reforma tributaria que realmente tiene un propósito diferente. El propósito de la reforma tributaria es cumplir con una promesa de campaña. Esa promesa de campaña es bajarle impuestos a las empresas. Y para bajarle impuestos a las empresas, pues alguien más lo tiene que pagar, porque el Estado no se puede desfinanciar. Si usted le baja impuestos a alguien, se los tiene que cobrar a otro sector de la población. Así es siempre. Ahora, en eso de bajarle impuestos a las empresas, también me voy a detener unos minutos en esto, porque yo creo que es importante aclarar. Porque ahí también hay un engaño. ¿Qué es eso de bajarle impuestos a las empresas? Colombia es un país que es supremamente desigual. Colombia es el 8º país más desigual del planeta. Cuando uno dice que Colombia es un país desigual, no lo está diciendo por una consideración, esto no es castrochavismo. El problema de la desigualdad es un problema capitalista. Es un problema de que si no hay muchos consumidores, pues las empresas no venden. Entonces, el problema es que si usted tiene la riqueza muy concentrada en muy pocas manos, pues esas pocas manos no comen 10 veces al día, ni se transportan en 50 carros al tiempo, ni pueden vivir en 50 apartamentos al tiempo. Entonces, la riqueza más desconcentrada facilita que más personas puedan entrar al mercado, a la dinámica del mercado, del consumo, y si hay más consumo, pues hay más producción. Entonces, combatir la concentración de la riqueza es realmente un propósito puramente capitalista de que haya más consumo y más producción. Y Colombia es un país muy desigual, el 8º. En la tierra ni se diga. La concentración de la tierra en Colombia es la segunda más alta del planeta. Pero en las empresas también es muy desigual. El 52% de las utilidades empresariales del país están en manos del 0,73% de las empresas. El 0,73% de las empresas son responsables de más de la mitad de las utilidades del país. La pregunta que hay que hacer no es si es bueno reducir los impuestos a las empresas o no, sino a cuáles. ¿A cuáles les están reduciendo? Si ese 52% de las utilidades son el 0,73% de las empresas, ¿ese 0,73% de las empresas son grandes o pequeñas? Pues son grandísimas empresas. O sea, hay una concentración de la riqueza empresarial impresionante. Y el 90 o 95% de las empresas del país son pequeñas empresas. Entonces a uno le dicen, voy a bajarle los impuestos a las pequeñas empresas, y uno dice, bueno, pues sí, pues dejémosla respirar un poquito. Pero si lo que está diciendo es que le va a bajar impuestos a las grandes empresas del país, ahí entra una discusión y es si es cierto que todos ponen. Porque todos tenemos que pagar impuestos y de hecho todos lo hacemos. Que también hay que desmontar ese argumento. O sea, no, que es que las personas en Colombia no pagan impuestos, no pagan y pagan mucho. La mitad de lo que se recauda en Colombia con impuestos, se recauda con impuestos indirectos. ¿Qué son impuestos indirectos? El que paga igual un trabajador de salario mínimo o don Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pagan el mismo impuesto, exactamente lo mismo. Ese es un impuesto indirecto. Y yo les estoy diciendo que esa es la mitad de lo que se recauda en Colombia.
Eso hace que la estructura tributaria del país sea supremamente desigual. Así que no es cierto que le vayan a bajar los impuestos a las empresas, entre otras cosas por lo siguiente. Lo que está proponiendo la reforma tributaria no es bajar la tarifa a las pequeñas empresas, eso va a caer en punto solamente. El resto del beneficio el resto de lo que le está proponiendo bajarle los impuestos es a través de beneficios tributarios a los cuales solo pueden acceder las grandes empresas. Por una razón lógica. Es muy difícil que una pequeña empresa acceda a un beneficio tributario, porque para hacerlo pues no es tan fácil, o sea, tributariamente no es tan fácil, necesita un experto tributarista que le diga cómo acceder a ese beneficio. Para poderlos alcanzar, se necesita tener un músculo financiero para poder alcanzar ese beneficio tributario. Entonces, tiene que contratar a alguien que sepa cómo bajar el beneficio. Pero además, esconde otra cosa, crea una cortina de humo sobre otro problema para las empresas. Es que las empresas Colombia no es competitivo. Las empresas no solamente no son competitivas porque paguen impuestos, digamos, y altos o bajitos, no importa, sino porque el país no es competitivo. ¿Qué significa que no es competitivo? Si el entorno en el que usted realiza los negocios no es favorable a la empresa, pues la empresa no va a poder desarrollarse. La SAC ha dicho, si ustedes cobran más IVA a la gente, eso va a obligar a que haya menos clientes. La gente va a comprar menos y va a haber menos clientes, entonces vamos a vender menos. La SAC está pensando en las ventas, ¿no? Está pensando en su negocio. Bueno, pero tiene razón, obviamente. ¿Sí? Si Iván Duque gana esta pelea, lo que va a pasar es que un kilo de carne va a quedar costando 2.500 pesos más. Un kilo de arroz va a quedar costando 400 pesos más. Y un huevo va a quedar costando 50 pesos más. Ese es el resultado. Si Iván Duque gana. Yo puedo mostrar la metodología que hemos usado nosotros, pero en la medición nuestra, eso va a significar 69.000 pesos adicionales por cada hogar colombiano al mes. En IVA. 69.000 adicionales cada mes por hogar. ¿Eso qué va a lograr? Pues contraer el consumo. En 28 años se han hecho 13 reformas tributarias. Esta es la número 14. O sea que cada vez viene lesionando más el consumo de los hogares. ¿Cómo lo ha lesionado? ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos 5 años, el consumo de los hogares colombianos, promedio, todos los que estoy diciendo son datos promedios, el consumo de los hogares colombianos ha crecido 2,8% anual. Ese es el crecimiento promedio anual del consumo. Pero el crédito de los hogares ha crecido 11%. Y la moratoria de esos créditos ha crecido 22%. Es decir, si los hogares colombianos están consumiendo más es porque se están endeudando. Y esas deudas las están dejando de pagar. Y eso va a estallar en algún momento. Eso es una bomba de tiempo. Eso es una bomba social que va a estallar. Para un Estado que además no lo retribuye, es que sí, pues, si fuera el Estado de Suiza, donde el Estado garantiza una cantidad de cosas, pues no importa. En Suiza los trabajadores pagan el 60% de renta sobre su ingreso. Pero en el caso colombiano, ya sabemos que no es así. La educación es un ejemplo de eso. Cuando Colombia se mide con otros países a ver qué tan buena es la calidad de la educación, lo que termina pasando es que la calidad de la educación de Colombia es muy mala. Entonces, ¿cómo romper ese círculo vicioso? Digamos, de gente que no puede acceder a la educación, no tiene cómo financiar la educación. Si no rompe ese círculo vicioso, si la gente no se educa, no puede aspirar a un ingreso mayor. Hay una relación directa, y esto está súper medido en todos lados, hay una relación directa entre la posibilidad de capacitarse y de tener un trabajo mejor. Y un trabajo mejor pues es un trabajo que se gane más. Si eso no se rompe, no logramos dar un salto hacia el desarrollo del país. El presupuesto de una sola universidad en Estados Unidos, de una sola universidad, es 2,5 veces más alto que el de toda la educación pública universitaria de Colombia.
Y tengo los presupuestos ahí, el presupuesto de MIT, del Massachusetts Institute of Technology en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Es 2,5 veces más alto que el de toda la educación pública universitaria de Colombia. La única fuerza capaz de romper ese ciclo en una sociedad es el Estado. Y es el Estado recogiendo impuestos. Entonces, el problema con los impuestos es que todos tenemos que pagarlo. El problema es quién los paga. Y voy concluyendo con unas cosas. El gobierno ha dicho, sí, todo esto es cierto. Y esto es tan cierto que ustedes han visto a Álvaro Uribe desesperado, viendo a ver cómo no, que es que vamos a subir la prima y el salario, y estoy hablando con el gobierno y voy a decir al ministro que no suba el IVA. Están desesperados en eso. Porque es que son conscientes pues, de lo que eso está generando de rechazo en la sociedad colombiana. No son tontos, ellos están leyendo lo que está pasando en la sociedad y lanzaron la vaina y lo que vieron fue que se vino toda una avalancha de críticas al gobierno y al ministro. Y así algo que la propone es Carrasquilla, es que eso es una cosa pues, muy detestable, muy chocante. El que la propone es Carrasquilla, el que empobreció a 117 municipios, el que creó empresas en paraísos fiscales. Ese es el que está defendiendo la propuesta en el Congreso. Entonces se inventaron una cosa que ustedes han escuchado hablar de la devolución. Resulta que en el proyecto de ley que presentaron al Congreso no aparece la palabra devolución. No existe. No va a haber devolución. Lo que va a haber es una compensación, que es diferente a una devolución. ¿Por qué? Porque a esos hogares pobres les va a tocar pagar el IVA de 18% si se aprueba esa reforma. Les va a tocar pagar el IVA. Y el Estado lo que ha dicho es, sí, pero los vamos a compensar. ¿Cómo los vamos a compensar? Solamente las personas que estén en familias en acción van a tener una compensación adicional al programa asistencialista que ya están recibiendo, que sería de 50.000 pesos mensuales, que eso tampoco, los 50.000 pesos mensuales no está escrito en ningún lado. Ellos han hablado de 50.000, pero eso no está escrito, no está en el proyecto de ley. Y sería una compensación a través de la política asistencialista que ya existe, o sea que no es una devolución, van a tener que pagar el IVA. Y solo los que estén en familias en acción, o en jóvenes en acción, o en adultos mayores, en Colombia Mayor, van a recibir o recibirían esa compensación, si se logra dar. Así que ahí también, pues obviamente hay un engaño. Aquí hay una franja de la población, muy pequeña, pero supremamente rica, que pagan considerablemente menos impuestos de lo que deberían pagar. Aquí las grandes multinacionales no pagan impuestos. Las grandes multinacionales mineras no pagan impuestos. Las ganancias del sector financiero, las ganancias del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo no están gravadas con impuestos. Los dividendos de las empresas no están gravados con impuestos. La plata que se llevan las empresas a sus casas matrices en otros países no están gravadas con impuestos. Lo que se fuga hacia paraísos fiscales como Panamá no paga impuestos. Así que no es cierto que todos paguen impuestos. Y los grandes salarios, pero los grandes salarios son grandes salarios, son salarios de más de 35 millones de pesos al mes, pagan una tarifa igual que las personas que se pueden ganar 10 o 15 millones de pesos al mes. O sea que ahí tampoco no hay justicia, digámoslo en eso, porque alguien que se gana 50 millones de pesos no es igual que alguien que se gana 15, no es lo mismo. Así que no hay progresividad en eso, no es justo. Y los grandes capitales, ya les digo, tienen tantas exenciones, tienen tanta forma de evadir el pago de impuestos que no pagan impuestos. Así que no es cierto que todos paguen, no es cierto que todos estén aportando a esa construcción de esa sociedad. Luego no se cumple el principio constitucional de que quienes más ganan, más tienen que pagar. O sea, aquí no funciona eso. Colombia es tan desigual por eso, en una muy buena parte. En Alemania, antes de pagar impuestos, la sociedad es muy desigual, pero cuando la gente paga impuestos, se reduce la desigualdad. Eso se puede medir antes y después de impuestos. Antes de pagar impuestos, la sociedad es súper desigual, pero cuando se pagan los impuestos, cae la desigualdad, porque el Estado va por los que más ganan. O
sea, el Estado dice, usted se ganó más de 100.000 euros al año, 150.000, 200.000 euros, venga para acá una parte de eso. Porque es que esa es la financiación del Estado, y si no, ¿cómo? O sea, si no, ¿cómo funciona esto? Si no, Laura, ¿cómo le damos plata para la educación? Entonces aquí la discusión es, ¿verdad?, quién los pone. Y los grandes capitales en Colombia no lo están poniendo. Por eso están mal esta reforma tributaria. Alternativas sí hay. Eliminar exenciones tributarias, perseguir los paraísos fiscales, cobrar impuestos a los dividendos, cobrar impuestos a las remesas de las empresas. Las remesas no son las que vienen, sino las remesas es un impuesto que se llama así, impuesto a las remesas a las utilidades al extranjero. Es cuando las empresas sacan la plata del país para pagarle a sus casas matrices. Todo eso sería parte de una reforma tributaria alternativa. Entonces la pregunta ya con esto termino. ¿Será que el gobierno no sabe esto? Aquí Laura dijo una cosa que es cierta, que el problema no es convencer, o sea, vamos a convencer a Carrasquilla. Convencemos a Carrasquilla y convencemos a Duque. El Duque no sabe de esto. No, aquí el problema no es convencerlos, aquí el problema es derrotarlos. Que den las alternativas del gobierno, vaya, pregúntenles a ellos. Pero alternativas sí hay, aquí les acabo de mencionar un poco. Como no las van a tener en cuenta, porque es que lo saben, no son tontos. A mí no me van a convencer de que esos son tipos que han estudiado en las mejores universidades del planeta. Del planeta. Y no saben estas cosas. O sea, perdieron la clase de impuestos progresivos en la universidad. No fueron a esa clase. No, es obvio que lo saben. No lo quieren hacer porque tienen un interés particular en eso. No lo hacen no porque no sepan hacerlo, es porque no se les da la gana de hacerlo. Porque entre otras cosas, pues a Duque lo eligieron fue para eso. Yo no entiendo, o sea, nosotros deberíamos estar discutiendo otra cosa. Pero es que a Duque lo eligieron fue para eso. Entonces, ¿quién piensa en Colombia que a Duque lo eligieron para acabar el neoliberalismo, para hacer políticas sociales, para hacer que la educación sea pública? Obvio no lo eligieron para eso. Lo eligieron es para hacer lo que está haciendo. ¿Sí? Y entre otras cosas, lo que está haciendo es engañando a la gente, como yo he demostrado que la están engañando. Por eso la respuesta de nosotros, de los sectores sociales, del movimiento sindical, de la academia, de los estudiantes, de una muy buena parte de los empresarios, de los pequeños y medianos empresarios del país, que son la inmensa mayoría de los empresarios, tiene que ser derrotar esa reforma tributaria, hundirla. Hay que hundirla. Eso se hunde en el Congreso de la República. Y eso no se hunde con una idea genial. Eso no es diciéndole a los congresistas de la bancada alternativa, oiga, pero entonces presenten una propuesta genial. No, eso se hunde con la gente en la calle. No hay otra forma de hundirla.